Muy buenos días. Quiero invitarles para que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Antes de hacer la lectura del texto, una de las cosas que me impactó al recibir el llamado del Señor de venir a la iglesia a compartir y a compartir ministerio con el pastor Álvaro fue el amor y la pasión que se ha entregado desde la construcción del ministerio en torno a la frase que hay aquí arriba, ¿sí? Basada en el Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Precioso. El mismo nombre de la iglesia, el encuentro con la palabra de Dios, el encuentro con Dios a través de su palabra. Y eso revela el corazón de la iglesia, el corazón de cada uno de nosotros. Somos la comunidad que se construye en torno a la voz de Dios, en torno a lo que Dios ha hablado. Y ese es el desafío que tenemos nosotros cuando nos acercamos a construir comunidad, a ser iglesia. Y uno piensa en eso, piensa en el valor de la palabra y en el valor de la voz que corre a través de la palabra, y se da cuenta, por lo menos en términos de lo que entendemos de la revelación de Dios, que la voz de Dios es mucho más que palabras, ¿sí? Mucho más que palabras escritas. La voz de Dios produce vida. Si uno se acerca a la Escritura y hace una lectura consecuente entre Génesis y Apocalipsis, todo lo que uno encuentra es que la voz de Dios corre a través de la Escritura para crear, para sanar, para liberar, para transformar. Y creo que allí nosotros entendemos el valor, la profundidad de lo que es la palabra, de lo que la palabra misma encarna. Y claro, al utilizar la encarnación, tenemos que pensar en la palabra viva, en la palabra que se hace carne, en esa voz que se revela haciéndose como uno de nosotros, la voz que no solo se escucha, la voz que se ve. Porque cuando interactuamos con la Escritura, cuando entramos en la revelación de Dios y nos encontramos con el Cristo revelado, con el Jesús revelado en la palabra del Señor, nos encontramos con la historia y la verdad y la persona que nos invita a amarle, a seguirle, a caminar con Él. El pastor me hacía caer en cuenta esta semana, en el tiempo de homilética, en la reunión que tenemos nosotros los martes generalmente, y me recordaba una palabra del apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando dice, y esto es bien interesante para tratar de conectar el tema de una voz que no solo se escucha, sino que se ve. Dice que Juan dice, y vi la voz, ver la voz. Y claro, es la voz del que habla, del que está revelándose y del que se está mostrando como Dios en medio de nosotros. Jesucristo, la máxima revelación de Dios, de su verdad, de su amor. Ahí en donde aparece para nosotros el valor de esa voz. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 14, que va a ser el texto que vamos a compartir esta mañana, nos va a servir como punto de referencia para la construcción de este mensaje que como ustedes han leído al principio, está titulado Voz que produce vida. Ahorita vamos a mirar el desarrollo del texto para ver cómo el Señor nos habla a través de esa verdad. Versículo 9 del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, y recordemos, estamos retomando algunos de los pasajes de unas porciones que ya hemos predicado, que ya se han enseñado en la iglesia, pero que entendemos son muy importantes, muy valiosas para nosotros como comunidad. Versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Recuerdan, como lo planteamos al principio, cuando empezamos a retomar otra vez Deuteronomio, el tema del recuerdo, la gracia
que Dios nos da para recordar. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Esa es la porción que tenemos en esta mañana para compartir la palabra del Señor. La Escritura generalmente nos está haciendo una invitación a encontrarnos con Dios a través, obviamente, de su palabra. Pero Deuteronomio, de manera muy especial, de manera muy puntual, invita al pueblo, llama al pueblo, clama al pueblo para que el pueblo se acerque y escuche la voz de Dios, la relación de Dios con su pueblo a través de lo que Él ha hablado, la relación de Dios con su pueblo a través de lo que Él ha dicho. Él habla e invita a su pueblo a que preste atención, a que escuche, a que afine el oído. Y obviamente cuando estamos hablando de afinar el oído, es afinar el corazón, preparar el corazón, tenerlo listo para atender, para atesorar, como empezamos leyendo en el versículo 9, para guardar esa palabra, esa voz que se ha pronunciado. Él habla y llama a su pueblo al encuentro con su revelación. Y esto debería llevarnos a nosotros a pensar muy detenidamente en lo que la voz de Dios produce en nosotros. Su voz debería producir vida para ser vivida a plenitud por aquellos que escuchan esa voz. Ese sería el desafío que tenemos nosotros como pueblo. Aquí hace eco a un texto que yo muchas veces utilizo y que lo he usado en el marco, en el entorno de las predicaciones de Deuteronomio. El Salmo 95, ¿recuerdan? La palabra de Moisés haciendo alusión al paso por el desierto, al tiempo en el que el pueblo desafía a Dios, desconfía de Dios. Y Moisés le dice ahora el Salmo, replanteando las palabras de Moisés, dice: si escuchan hoy su voz, el Salmo 95, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y yo quiero que usted resalte eso en su cuaderno de notas, si lo tiene ahí, si no en su Biblia. Si escuchamos hoy su voz, si hoy en verdad nos estamos encontrando con la voz de Dios, que nuestro corazón no se endurezca, que tengamos toda la receptividad para escuchar y atesorar su voz en medio de nosotros. Porque si no entramos en relación directa con Él y con su palabra, si no entramos en relación directa con lo que Él está hablando, si no entendemos la profundidad de su revelación, no lo conocemos. Y no conocerlo es no tener vida. Como dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que en esta mañana vamos a plantearnos una pregunta que voy a ir respondiendo desde el texto, y esa pregunta nos va a llevar a reflexionar en nuestro corazón. Una cosa que yo quiero
pedirle en esta mañana, yo quiero pedirnos, porque esto es para cada uno de nosotros, es que la pregunta que nos vamos a plantear es para nosotros. Por favor, no levante su mirada para mirar al del lado, para pensar, oh, me que hubiera venido fulanito de tal, esa palabra era para él. No, esta palabra es para cada uno de nosotros. Entonces, que este sea una mañana en la que usted ahí sentado diga, esta palabra es para mí, y reflexione en su corazón. Y esta es la pregunta con la cual quiero construir, con la cual voy a construir el argumento alrededor del texto que acabamos de leer. ¿Qué tipo de vida produce la voz de Dios en mí? ¿Qué vida está produciendo? Porque nos daremos cuenta que la palabra, la voz que se ha proclamado, que se está predicando, es la voz de Dios. Pero nuestro corazón finalmente producirá el fruto, producirá la vida. ¿Qué tipo de vida? Y frente a esa pregunta voy a plantear una declaración de la cual voy a fijar estas 3 propuestas en esta mañana. El encuentro con la voz de Dios debe producir en nosotros vida, y vida que se traduce en temor a Dios. Eso es una primera cosa que debe producir en nosotros. El encuentro con la palabra de Dios debe traducirse o debe producir temor de Dios, temor al Señor, en primera medida. En segunda medida, el encuentro con la voz de Dios debe producir una relación íntima con Él. El encuentro con la voz debe producir una relación íntima con el Señor. Y finalmente, en tercera medida, el encuentro con la voz de Dios se debe reflejar, debe producir un reflejo de la obra de Dios en nosotros, transformación. Ahí están los 3 planteamientos que vamos a resaltar en el acercamiento a nuestro pasaje. Así que, en primera medida, temor a Dios, la voz de Dios, el encuentro con la voz debe producir temor. Ahora, cuando hablamos de temor, generalmente nosotros pensamos en miedo. Generalmente es la perspectiva, la visión que nosotros tenemos. Pero cuando uno entiende el valor, la profundidad del temor que inspira, que produce Dios a través de su palabra a su pueblo, a quien se encuentra con Él, estamos hablando básicamente de honra, de adoración, de una vida centrada en la verdad de ese Dios que se ha revelado, como diría un amigo cercano en una predicación que me impactó muchísimo, basada en el libro de los Proverbios. El temor a Dios es el amor a Dios. El temer, el entender quién es Él, produce en nosotros esa visión de adoración, de postración delante de Dios. La verdad que se guarda en el corazón, pero que se atesora y que nos lleva, que produce en nosotros vida, sabiduría pura, inteligencia. Como dice el versículo 6 del capítulo 4 de Deuteronomio, si usted se devuelve un poquito conmigo, entenderá hacia dónde va este tema de la voz que ha llegado al corazón de su pueblo. Guardadlos, dice el versículo 6, los mandamientos, los juicios, las palabras del Señor, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La voz de Dios produce temor, produce honra, porque la profundidad de esa palabra, la verdad de esa palabra es vida, traducida en corazones que reconocen quién es Dios. Mire que el versículo 9 y el versículo 10 hace un énfasis muy profundo en el tema de atesorar, de guardar. Pero no solamente eso, esa verdad que se guarda, esa verdad que se atesora, esa verdad que se mantiene presente, que se recuerda, se produce en las nuevas generaciones. Se le enseña a los hijos, se le enseña a vivir y a caminar en torno a la verdad de Dios, a honrar a Dios, a reconocer quién es el Dios que está en medio de nosotros. Por eso ambos versículos termina: enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
no solamente las guardarás tú, no solamente las tendrás delante de tu alma con diligencia, no solamente no las olvidarás, las reproducirás en los otros. Es un desafío profundo de la palabra del Señor en medio de nosotros. La voz de Dios debe producir vida que se traduce en reconocimiento de quién es Él. Porque estamos delante del Dios glorioso. Estamos delante del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Estamos delante del Dios verdadero, poderoso. Estamos delante del Señor. Y a veces me parece a mí que la iglesia, como pueblo de Dios, ha ido perdiendo temor a Dios. Ha ido perdiendo esa sensación de que Él es el Dios glorioso al cual nosotros adoramos. Creo que una de las imágenes, lo que nosotros alcanzamos a entender de la voz encarnada de Jesucristo, a veces nos genera una sensación de que no debemos temer. Es decir, nosotros pensamos que la humanidad y la sencillez de Jesús se relaciona con la ausencia del temor y de la honra a ese Señor que está cerca. Claro, y vemos la imagen del Dios que se postra, y estas son de las cosas complejas del Evangelio, del Señor que se postra y le lava los pies a sus discípulos, y decimos, es que es tan cercano, es tan lindo, ¿sí? Y vemos como ese Jesús, tan bonito, tan compasivo. Y sí es verdad. Y es el Dios compasivo, y es el Dios de gracia, y es el Dios de amor, y el Dios de misericordia. Pero no podemos confundir esa imagen con la deshonra, con una sensación de que no importa delante de quién estamos. Y creo que eso es lo que nos permite entender la Escritura. Hace poco predicamos un texto en el Evangelio según San Marcos, domingo, finalizando el mes de enero, y hacíamos alusión en ese pasaje, Marcos capítulo 4, el tema de la tormenta. ¿Recuerdan? El título de esa predicación era El Dios que no duerme, en contraste con Jesús durmiendo en la barca, ¿cierto? Era básicamente parte de la exposición. Y Jesús estaba durmiendo en la barca, y la barca se está hundiendo, y los discípulos entran en una crisis y en una sensación de esta vaina se hundió, nos morimos acá todos. Y en medio de la desesperación, de corriendo, de saquen el agua, de mire esto se va a ir, en medio de eso despiertan al Señor que estaba durmiendo plácidamente. Y el Señor se despierta, y la imagen, generalmente cuando yo invito a mirar las narraciones de la Escritura, y a meternos en la película, meternos en la escena, es para eso, para tratar de entender lo que está pasando. Imagínense a Jesús levantándose medio bostezando, sobándose los ojos, ¿sí? Haciéndose así, y en medio de la somnolencia, sin entender qué es lo que está pasando, llega y dice, tratemos de entender eso, al mar, y a la tormenta, y al agua, y al estremecimiento del momento, y le dice, calla, enmudece. Ahora uno dice, pues cualquiera puede decir eso, ¿cierto? Pero esa vaina se para. Dice que inmediatamente se hizo grande bonanza, hubo una paz, ese momento de... Imagínense la cara de los discípulos en ese momento. Y el texto es claro en decir que en medio de la voz de Dios que trae paz, se genera en el corazón de los discípulos un gran temor delante de quién estamos. Porque si éste tiene la capacidad de calmar la tormenta, está actuando como Dios. Tiene el poder para calmar la tempestad. Con su voz produce temor. Como cuando Jesús ya resucitado se aparece delante de los discípulos. Una semana antes unos días antes se había aparecido a un grupo donde no estaba Tomás,
Y unas semanas después, unos días después se aparece y ya está Tomás. Tomás había dicho, si yo no meto el dedo en la llaga, si yo no toco, si yo no miro con mis propios ojos, si yo no palpo, no voy a creer. Y Jesús se aparece y se para delante de él y le dice, y le muestra y lo invita, venga, toque pues. Y le pone las manos y le muestra el costado, y Tomás cae rendido a los pies de ese Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Porque nosotros no podemos confundir al Dios cercano que se nos revela en la persona de Jesús con un Dios que no nos invita a honrarlo, a temerle y a reconocer su grandeza y su poder. Entonces, el encuentro con la voz de Dios debe producir en nuestro corazón temor de Dios, temor profundo. Ustedes saben que yo hice campaña publicitaria por eso, ¿sí? Hace unas semanas cumplí 42, ¿cierto? Todavía estoy así como estoy como en la mitad de la vida, creería uno, ¿cierto? Si no estoy a los niveles de los 80 y pico, ¿sí? Tampoco soy un muchachito, estoy ahí como en la mitad y estoy como tratando de vivir y disfrutar esta parte de la vida, muy agradecido con el Señor, con algunos achaques, todo el cuento, pero vamos bien, vamos bien. Pero tener hijos tan chiquitos no es tan fácil por eso, porque ya me siento un poquito viejo para los muchachos, ¿cierto? Yo sé que cuando ellos sean adolescentes me van a ver como un abuelito, pero bueno, a veces son cosas que pasan, no hay nada que hacer. Recordaba en medio de mis años, recordaba cuando estaba joven, y recuerdo que me enseñaron en la casa a honrar a mis papás, a tratar de respetar a los papás. Y la verdad, yo confesaba anoche esto en Llano Grande, yo no fui un muchacho que fuera que honrara mucho, específicamente a mamá. Papá me producía, honestamente me producía mucho temor, mucho respeto. Yo veía a papá y aunque no tuvimos una relación muy profunda, siempre lo he respetado, siempre. Y él sabe, si estuviera escuchando esta predicación, que sé que no la escuchará, pero si la estuviera escuchando en algún momento, él sabe que lo he tratado de honrar toda la vida. En mis 42 años quizá hemos discutido una vez en donde yo le contesté feo una vez y después le pedí perdón y continuamos el camino. Fue algo que pasó, un encuentro, pero nunca fui un muchacho con él. Pero con mamá sí, yo con mamá fui más altanero. Una vez, recordaba, ustedes recuerdan que a veces los tíos a uno le tiraban la liga, ¿sí? Cuando uno era joven. Sí, tirar la liga, entendemos el término, ¿cierto? Sí. Sobrino, venga, la liga, tan, y platica. Y entonces una vez yo recuerdo que yo tenía una plática y mamá me dijo, venga, yo se la administro. Mi mamá cogió el dinero y se lo metió al bolsillo y a los días le dije, mamá, tú me tienes, sí, cierto, recordemos que usted me tiene una plática por ahí guardada. Me dijo, yo me la gasté. Y la ira que me dio fue tan profunda que le dije una expresión que si ella está viendo la predicación debe estar allá diciendo, Le dije, que me da pena decir lo que le dije, pero toca. A mi mamá le dije rata fija. Sí, rata fija. Eso no es para que lo aprendan niños, eso no es lo que hay que atesorar en el corazón. Y obviamente mi mamá, que tenía una capacidad impresionante de administrar justicia en el mismo acto de la ofensa, swing de derecha, ¡pah! Pero si algo recuerdo de eso es la necesidad de honrar a aquellos que me dieron la vida. ¿Recuerdan cuando predicamos Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Y ese tema de la honra relacionado directamente con quiénes son. Aquí estamos hablando de temor, de honra, como lo dice el versículo 10, para que me teman, que escuchen mis palabras, para que las aprendan y me teman. Valoren quién soy yo, sepan delante de quién están. Ahorita como papá es mucho más lógico entender a mis padres y con los años he aprendido, aun cuando no estoy de acuerdo con algunas cosas de ellos, a honrarlos y a respetarlos. Es parte de
dinámica de la vida. Ahora como papá yo pido honra en la casa, yo hablo en la casa y en la casa los niños tiemblan, ¿cierto? Porque yo tengo una voz, aquí los muchachos de la alabanza no les gusta mucho que yo cante con ellos porque soy muy bulloso, ¿cierto? Sí, entonces hay voces más melodiosas y no tan escandalosas, ¿cierto? Pero yo en la casa hablo y los hijos tiemblan. Yo le digo a David, y David ahí mismo tiembla. Y Pablo también, y ellos desafían a mamá a cada rato, en todo momento. Yo constantemente les estoy diciendo: respeten, entiendan delante de quién están. Yo la vi sufrir por ustedes, yo vi sus dolores. Valoren. Creo que la voz de Dios, el encuentro con la voz de Dios debe producir eso en nosotros. Delante de quién estamos. Temer. Pero también el encuentro con la voz de Dios, ahorita lo planteábamos, debe llevarnos a tener una relación íntima con Dios. Debe producir una vida que tiene una relación íntima con el Señor. Mira lo que dicen los versículos 11 al 13. Ustedes se acercaron y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos y con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La voz de Dios invita a la cercanía. La voz de Dios invita a construir una relación íntima con Él. Maravilloso lo que ahorita planteaban desde el devocional, desde las voces de la comunidad, haciendo alusión al tema de la intimidad con Dios. ¿De dónde nació el proyecto de el librito, el devocional? En la parte de allá hay unas cuantas copias. Quien está interesado al final ahí le estoy haciendo publicidad, pastor. Quien está interesado al final se acerca, habla con Jaimito y mira cómo puede adquirir una copia de este libro, que tiene unos componentes dinámicos y didácticos muy profundos, centrados en cómo acercarnos a estudiar mejor la palabra, en una cercanía con el Señor, en un momento de reflexión profunda con el Señor. Retomando el tema el texto, ustedes notan que Dios le dice a Moisés: reúname el pueblo, que yo les voy a hablar. Tráigalos. Y claro, lo que ellos encontraron, o a lo que ellos enfrentaron, es a fuego, estruendo, terremotos. Si usted lee en Éxodo 19, en Éxodo 20 y el recuento que después hace Moisés en Deuteronomio capítulo 5, se dará cuenta que el pueblo estaba espantado. ¿Delante de quién estamos? Pero ojo, que eso no nos confunda. Ese temor que se produjo en ese momento también está relacionado con la cercanía de Dios, con el Dios que se acerca. Así de que aunque genera un espanto terrible, a su vez es una invitación a la intimidad, a entrar en pacto, a identificarse con Dios como pueblo escogido por Él, a abrazar los mandamientos como un regalo de Dios, como su gracia para que vivan de manera extendida en la tierra a la que ellos iban a entrar posteriormente. La pregunta del versículo 7 del capítulo 4 nos ayuda bastante para entender el contexto de la cercanía de Dios. Mire lo que le está diciendo Moisés al pueblo en el versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? La pregunta que está planteando acá Moisés frente al pueblo es: díganme qué nación tiene un Dios presente como el que nosotros tenemos. ¿Qué nación tiene un Dios ahí que habla? Y aquí nos sirve a nosotros hacer un paréntesis que es muy importante, pequeñito, que nos permite entender algunos elementos del texto. Y es que el versículo 12
hace un énfasis muy fuerte, y más adelante, después del versículo 15, se darán cuenta porque ahí empieza a desarrollar el tema de la idolatría. Pero en el versículo 12 ya se da un destello de eso. Mira lo que dice el versículo 12: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios no mandó a su pueblo a que hiciera figuras de talla como era el modelo de los pueblos paganos alrededor de Israel. El modelo implicaba que la estatua, y es parte de la cultura, la representación de la estatua es el Dios que está presente en medio de nosotros. La estatua, la figura, indica la presencia del Dios en la cultura, en las diferentes naciones, en los diferentes pueblos. Pero el Dios de Israel no pide imágenes de talla. El Dios de Israel, como dicen el primer mandamiento, el primer gran mandamiento: no harás imágenes. No pide eso. Porque el Dios de Israel, el Dios que se está revelando acá en medio de su pueblo, no es un Dios que se reduzca a una imagen tallada con madera o con oro o con plata. Este Dios es un Dios que habla y su voz se escucha en medio del pueblo. Este Dios es un Dios que se revela hablando, y su presencia y su poder se manifiesta. El monte donde estaba hablando Dios se estremecía. Eso es tremendo, es muy bonito. El texto es maravilloso por eso, porque nos permite entender, entrar en la comprensión del por qué la palabra, la voz de Dios es tan importante para su pueblo. Pero en medio de eso, en medio del Dios que habla, invita a su pueblo a que se acerque y escuche. Invita a su pueblo a que venga y reciba su voz, a tener intimidad con Él. Es el Dios que está presente a través de lo que dice y a través de lo que hace. Israel es testigo de eso, y la iglesia es testigo de todo lo que Dios hace en medio de nosotros. Cuando pensamos nuevamente en la palabra encarnada, en Jesús, cuando pensamos en el evangelio, en aquel que vino, que se despojó a sí mismo, entendemos la revelación de Dios. ¿Quién es Dios en medio de nosotros? Aquí hay algo bien interesante en este pasaje. Moisés, en Éxodo capítulo 34, le dice algo a Dios bien interesante. Le dice: Dios, muéstrame tu gloria. Y esa es una de las peticiones bien extrañas, ¿cierto? Es como: Dios, quiero verte. Y se me viene a la mente Isaías 6, cuando ve la visión de Dios en el trono y dice: caigo muerto, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo, ¿cierto? Dios le dice a Moisés: listo, yo te mostraré mi gloria. Le dice que se meta, que se entre en una roca, en una peña, y que su gloria va a pasar, el resplandor de su gloria va a pasar. Y efectivamente pasa. Moisés alcanza a ver parte de eso, y es tan fuerte que su rostro resplandece y ni los israelitas alcanzan a mirarlo a los ojos. Eso es parte del relato de Éxodo capítulo 34. Pero mire lo que nos muestra Dios en la persona de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. Se acercó, la palabra se encarnó. No es extraño escuchar a Pedro decirle a Jesús, cuando Jesús los desafía a que lo abandonen, como ya otros lo habían abandonado, Pedro decirle: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El encuentro con la voz de Dios produce una relación íntima con Él. Vida que se traduce en intimidad. Vida que se traduce en conocerlo, porque su voz, la voz de Dios, revela su corazón, revela quién es Él. Así que si no lo escuchamos, difícilmente lo conoceremos. Si no estamos atentos a su voz, no sabremos quién es Él.
Una de las figuras que yo utilizo mucho en el contexto de el matrimonio y aún en los prematrimoniales, hablando de intimidad, es una figura que me permite a mí tratar de entender el significado de la intimidad. La intimidad mucho más allá de lo sexual, la intimidad en términos de relación profunda. Miren, la persona a la que uno más va a conocer en la vida de manera más profunda, de manera más real, ese es su cónyuge. El esposo a la esposa al esposo. Es la persona que conoce lo más profundo de tu corazón, porque delante de esa persona caen las caretas y se presenta el corazón. La intimidad permite conocer a profundidad a la otra persona. Es lo que Dios le está diciendo a Israel: acérquense. Y en medio de la dureza de su pueblo que no se acerca, es Dios quien se acerca en la persona de Jesús. Y les dice: aquí estoy. Dios con nosotros, revelándose al corazón de su pueblo. Así que el encuentro con la voz no solamente produce temor, sino que produce relación íntima con Dios. Y un tercer aspecto que vamos a resaltar de este pasaje es que el encuentro con la voz de Dios se refleja, muestra la obra de Dios en nosotros, produce el poder reflejar la transformación que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es lo que dice el versículo 14 de este pasaje que tenemos nosotros: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar en posesión. Ese para que los pusieses por obra es para que los vivan, para que los lleven a la práctica, para que finalmente los pongan en práctica, como dice la Nueva Versión Internacional. Y es algo que es transversal en el texto. En el versículo, en el capítulo, en el versículo 6 del capítulo 4, también dice: pónganlos por obra, guárdenlos pues y pónganlos por obra. Y también en el versículo 13, y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra. El tema de poner por obra, de llevar a la práctica, de trascender lo escuchado a la vida, es sumamente importante en el encuentro con la voz del Señor. Porque el argumento gira en torno a eso: temor, intimidad que se demuestra en la vida. Cuando yo me encuentro con la voz de Dios, sé delante de quién estoy. Eso tiene que producir reverencia, temor, adoración, postración delante de Él. Pero también debe producir esa intimidad profunda en la que lo conozco. Pero eso se traduce en vida, en cómo vivo, en cómo camino, en cómo mi vida es reflejo de la obra gloriosa de Dios en medio de nosotros. Como decíamos hace unos días, hace unas semanas, obediencia no obligada. Parece ser que la obediencia está relacionada directamente con la obligación. El llamado a la obediencia pareciera ser que tiene una connotación de que usted lo hace porque lo hace, ¿sí? Como cuando uno manda a un hijo a: vaya y me lava el baño, vaya y me recoja los trastes y llévelos. ¿Sí? O vaya y me lava el carro, ¿sí? Como para ponerlo a que gane alguna, porque estamos cansados de verlo allá rascando de la barriga. Entonces queremos, y los papás, aquí me miro a los chicos, y yo sé que los papás tienen esa capacidad impresionante de que cuando ven que uno aparentemente no está haciendo nada, uno está hibernando ahí sentado, está pensando en otra cosa, y el papá tiene la capacidad de decirle: está ocioso, póngase a hacer algo. Entonces aparece la orden: me da el favor y va y me hace un mandado, o va y hace tal cosa, ¿cierto? Eso, o no, eso solamente pasa, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿cierto?
Yo soy uno que yo bajo y yo veo esos juguetes regados. Chino, recojan esa vaina. A mí eso me parece la cosa más espantosa, ver los juguetes ahí regados. Recojan eso. Y que tiene un montón de juguetes que ni juegan, solo los riegan. Y vuelven y los recogen cuando yo les digo que los recojan. Entonces pareciera ser que la obediencia es así, obligación, pero no. La obediencia es el resultado del conocimiento de Dios, de su voz revelada en nuestro corazón, de entender que sus mandamientos son buenos. Y eso es precioso. Mira lo que dice el versículo 8, para mantener la misma dinámica, devolviéndonos un poquito. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 4. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Acá Moisés está diciendo: el mandamiento es bueno, la ley es buena, la ley es para que tengan vida. Mira, al final del capítulo 4, el versículo 40: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El mandamiento de Dios es recto, es bueno, es para nuestro beneficio, es gracia en ese sentido, para guardarnos, para encaminarnos. Así que no es una obediencia obligada, es la obediencia a su palabra que se ha revelado y nos ha revelado, su voz que nos ha revelado que Él es bueno y que es amor puro para nosotros. Que cuando Él habla, busca nuestro bienestar. A veces se nos olvida eso. Y por eso caemos en legalismos baratos. El viernes estamos hablando aquí en profesionales, en la reunión de profesionales, personas, ellos dijeron que les gustó mucho esta definición: personas en edad productiva. Sí, porque yo les dije los jóvenes viejos y me miraron rayado, me miraron feo. Entonces, son personas en edad productiva y estábamos hablando del joven rico y hablábamos de la lista, del listado que saca el tipo para decir: hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. O sea que el legalismo produce generalmente dos sensaciones, y por eso la obediencia se tiene que mirar desde la gracia y no desde la imposición. El legalismo, que generalmente es yo cumplo algo porque tengo que cumplirlo, produce generalmente dos sensaciones. Una de las sensaciones que produce el legalismo es que cuando usted es juicioso, se esfuerza y alcanza a ser medio juicioso, produce orgullo. Entonces usted dice: es que yo, es lógico, si yo soy bueno. Ese era el tipo, el joven rico. Cuando Jesús lo confronta, él dice: pues todo eso lo hago desde chiquito. Es como la lista que tengo clara de yo hago esto, voy al culto, diezmo, hago para yo soy bueno. Es un extremo al que se cae con el legalismo. Pero hay otro extremo, y el otro extremo es terrible. Es el extremo de la miserableza del alma, de la sensación de la imposibilidad del corazón frente a los mandamientos de Dios, que te dice: yo no puedo. Y ambas sensaciones producen esclavitud en el corazón del ser humano. Pero la obediencia que Dios llama produce libertad. Vívelos porque me amas, porque entiendes quién soy yo, porque me he revelado y sabes que he sido bueno. Eso es precioso. Por eso no debería existir una desconexión entre lo que escuchamos de Dios, sabemos de Él, y lo que vivimos. Su voz debe producir en nosotros esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso aquí toma mucha fuerza la voz de Jesús en Lucas capítulo 6, cuando dice, versículo 46, cuando les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es una palabra durísima. ¿Por qué me llaman Señor y no caminan en lo que yo les he propuesto? Es muy fuerte, ¿no? Y aquí nosotros empezamos a reflexionar y a aterrizar la voz, porque está el devocional, y en el devocional Dios nos habla de manera íntima. Pero está educación cristiana, y allí estudiamos la palabra
en grupo, en grupos pequeños, para conocer un poquito más a Dios. Pero está la predicación de la palabra desde el púlpito, en donde la exhortación es generalizada para el grueso de la iglesia: jóvenes, ancianos, adultos, casados, solteros, hasta niños hay aquí hoy. Próximamente abriremos nuestra escuela dominical para chiquitines, otra vez, por lo menos es el proyecto. Pero la pregunta es: ¿qué produce la voz de Dios en el devocional, en la educación cristiana, en los cursos de educación cristiana, en la predicación desde el púlpito, la palabra? ¿Qué está produciendo? Porque es posible que hayamos caído en el legalismo de participar del devocional, de educación cristiana, de venir o escuchar a través de la virtualidad la predicación, de escuchar la voz, pero que eso no esté produciendo vida en nosotros, y tiene que llenarnos de terror eso. Que estemos escuchando a aquel que produce vida, pero que nosotros no veamos absolutamente nada de esa vida en nosotros. Esta semana hubo una discusión en uno de los chats de la iglesia. Nosotros tenemos varios chats en donde se manda información y demás, y salió un tema. No sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, el tema de Rabí Zacarías, apologeta de la India, nacionalizado norteamericano, tipo con una capacidad impresionante para predicar el evangelio, para exponer las verdades del evangelio, para defender el mensaje del evangelio. Un tipo con un intelecto, con un conocimiento, con todos los pergaminos para pararse delante de diferentes públicos, sobre todo de públicos académicos fuertes, en donde se trataba de poner en tela de juicio la verdad de Dios, y el tipo como decimos nosotros vulgarmente, los atendía. Una capacidad impresionante de exponer la verdad de Dios. Pero resulta que se filtró una información que desde 2017 había empezado a aparecer. Bueno, y esto que voy a decir aquí, abro un mini paréntesis. Lo que voy a decir no lo estoy diciendo para entrar a hacer leña del árbol caído, que entre otras cosas, pues él ya no está con nosotros, falleció el año pasado, en mayo de 2020. Entonces, no ese es el propósito. El propósito es tratar de reflexionar en esa realidad. El tipo tiene unas denuncias. Parece ser que la organización que dirigía había callado algunas de esas denuncias, y a su muerte aparecieron muchas otras más que no se pudieron callar, que salieron a la luz, que brotaron y que demostraron que el tipo, con todo su conocimiento, con toda su capacidad, con toda su manera de defender y de exponer y de presentar la escritura, estaba siendo acusado con pruebas muy claras y convincentes de abuso sexual a muchas mujeres. Estoy diciendo esto con temor y temblor. El pastor dijo una palabra en respuesta a eso esta semana, recordándonos Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo no estoy sacando esto para hacer leña del árbol caído, todo lo contrario. Es una invitación a leernos a través de cómo está reaccionando nuestra vida frente a la voz que estamos escuchando, porque estamos escuchando la voz de Dios, porque nos estamos encontrando con Él, porque sé que en medio de la comunidad el devocional es sumamente importante y lo hacemos. Yo escuchaba ahorita a Tomás y a María José, y la verdad me llenaba de emoción escuchar varias de sus frases en torno a su intimidad con el Señor en el devocional. Precioso, poderosísimo. Sé que la comunidad camina en torno a eso, y espero en mi corazón, como lo espera el pastor Álvaro y el liderazgo de la iglesia, que la comunión con Dios, que la intimidad con el Señor, que el temor del Señor se apodere de nuestro corazón. Y sé
de las personas que terminan constantemente los diferentes niveles de educación cristiana y van pasando de un Mateo al otro y van avanzando en esa formación, en esa carrera formativa. Y también obviamente los veo acá cada domingo o los leo desde las redes en lo que escriben con relación a los servicios, a la predicación, y todo eso es maravilloso porque forma parte de lo que somos como iglesia. Pero ¿qué está produciendo eso en nosotros? Esa es la pregunta en esta mañana. Porque el encuentro con la voz de Dios produce vida. Esto no es saber. Esto no es tener información. Esto no es sentir que hice el devocional y ya salió. Esto no es pensar que terminé los Mateos y listo, está muy bueno, maravilloso. Esto no es venir cada domingo, escuchar la palabra y salir emocionado diciendo, ¡ay, qué chévere la palabra hoy! Esto es que vida está produciendo en nosotros la palabra que escuchamos. ¿Qué vida está produciendo? ¿Qué vida está produciendo en mí? Porque yo puedo tener una perspectiva y pararme delante de ustedes y aparentar cosas muy bonitas. Pero la vida, la esencia, la verdad que transforma el corazón, que me lleva a temerle a Él, que me lleva a tener una verdadera intimidad con Él y que produce y que refleja su obra en mí, es precisamente lo que busca la voz de Dios. La voz de Dios no es, nosotros no estamos buscando aquí contenidos para entretenerlos. Esto no es una plataforma de Netflix o de Amazon Prime, ¿cierto? No. Esto no es un espectáculo, esto no es un show. Esto aquí yo no me paro acá, el pastor no se para acá, los predicadores no se paran acá para hacer que usted se sienta amenizado en este lugar, para que usted diga, ¡ay, qué chévere, esto está muy bueno! No. La palabra busca transformación de la vida, que produzca vida real. Porque puede ser que usted diga, yo hago el devocional como un checklist, como el joven rico. Hago un devocional, estoy en educación cristiana, voy a los cultos o reproduzco el culto en semana, ¿sí? Esa es una nueva opción también que pierde el somos familia de Dios. Pero bueno, es válido. Posiblemente no tuvo tiempo para verlo el domingo. Pero más que la lista, es posible que nos falte vida. Es posible que nos falte la vida que Él ofrece. Quiero invitarle para que incline su rostro. Y nos presentemos delante del Señor en esta mañana. Ahorita cantábamos es tu voz que nos despierta del sueño. Es tu voz que quebranta el corazón. La oración es que tu voz produzca temor en nosotros. Adoración profunda. Que tu voz produzca intimidad, cercanía contigo. Tú te has acercado a nosotros y te has revelado de maneras muy profundas. Que tu voz produzca transformación, que nuestra vida sea el reflejo de tu obra, Señor. De una vida que abraza la eternidad desde acá
que no se limita al saber algo acerca de Dios, que está vivo porque tu espíritu vive en nosotros, que estamos vivos porque tú diariamente nos estás hablando y nos estás diciendo y nos estás guiando y nos estás protegiendo y cuidando y abrazándonos con tu presencia, Señor. Que estamos vivos porque nos arrepentimos de nuestros pecados, que estamos vivos porque entendemos delante de quién estamos y podemos adorar con el corazón. Señor, no dejes de hablarnos, porque lo único que nos sacará de la muerte a la vida es tu voz, es tu palabra. No dejes de hablarle a tu pueblo, Señor, porque el único que puede levantar de la tumba eres tú, Señor. Esta mañana, con temor y temblor, nos presentamos delante de ti, porque es posible que hayamos visto tu voz y la hayamos escuchado, pero quizá muchas veces hemos endurecido el corazón. Que esta sea una mañana para adorarte, Señor, con el corazón. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
Señor, que tu voz siga sonando. Que siga estremeciendo nuestra vida. Que pase lo emocional y nos lleve a la vida que se encuentra contigo. Que tu voz produzca vida, temor, intimidad. Tu obra transformadora en nosotros. Síguele hablando a tu iglesia, Señor, por tu gracia. Síguenos llevando al encuentro con tu palabra, Señor. Es nuestra oración en esta mañana. Y como cada semana, a la expectativa de tu manifestación gloriosa, una vez más, juntos, decimos Maranata. El Señor les bendiga.